Buenas noches a todos, ¿cómo están? Doctora Arisa, ¿cómo ha estado? Bien, 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 Mauricio, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, gracias. Ah, bueno. Bienvenidos todos y muchas gracias por participar. Nuevamente, Sergio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora, a ustedes. Son las 7:09, esperamos un minutico más y arrancamos. Sí, señor. Perfecto, sí, señor. Les pregunto, ¿están viendo mi pantalla en este momento bien y me Sí, escuchan bien también? sí, Muchas también. gracias. Perfecto. Bueno, dando cumplimiento al horario establecido, eh, son las 7:10 de la noche. Vamos a dar inicio a este espacio académico creado por la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología, SARVAC. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Doctor Ramírez y doctor Fede Ariza, hoy vamos a tratar el tema ácido tranexámico en el paciente neuroquirúrgico. ¿Qué evidencia hay en la actualidad? Antes de empezar, quería comentarles a todos, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación a todos, contarles que ya es una realidad la realización del EVA en el mes de noviembre. Los días 25, 26 y 27 lo vamos a hacer presencial en la ciudad de Pereira y a partir de mañana pues vamos a empezar a difundirlo por las redes para que ustedes vean la actividad, todo lo que es pertinente al EVA, al nuevo EVA. Ya llevábamos 2 años sin hacer la actividad presencial, 2 años virtuales, pero ya a partir de este año va a ser una realidad y es presencial. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a darle inicio y doctor Ramírez, pues nuevamente bienvenido y es suyo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burbano. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por esta invitación a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Valle del Cauca por permitirme compartir con ustedes este tema. Mi nombre es Sergio Ramírez Pulgarín, yo soy residente de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana acá en la ciudad de Medellín y le agradezco también al doctor Ariza que me asesoró en la realización de esta charla. La idea es que el día de hoy vamos a hablar acerca del ácido tranexámico en el paciente neuroquirúrgico. Realmente es un tema muy controvertido y de mucho debate en la literatura. Entonces la idea es repasar inicialmente algunos conceptos de la fibrinólisis, de la historia del ácido tranexámico y de cómo ha surgido este medicamento hasta el día de hoy, para llegar a hablar de por qué es importante en el paciente neuroquirúrgico hablar específicamente de desenlaces como de eficacia y seguridad, para finalmente tratar de dar algunas recomendaciones o unos casos puntuales de su uso en el paciente neuroquirúrgico. Entonces debemos iniciar con el desarrollo del ácido tranexámico. Eso fue más o menos en la década del 50, la doctora Utako Okamoto, a quien se le atribuye el desarrollo de este medicamento, que básicamente surgió ante una preocupación en ese momento que era la hemorragia obstétrica. Esta doctora de Japón se preocupaba mucho por la mortalidad que esto acarreaba en su país, y empezó a diseñar unas estrategias y alternativas para tratar de limitar esa mortalidad. Y es así como surge el ácido tranexámico. Lo describen como un potente inhibidor de la fibrinólisis. De hecho, los primeros estudios obviamente los hacen en modelos animales, estudios preclínicos, y cuando empieza a hacer sus estudios clínicos, de hecho, utiliza la sangre de ella y de sus familiares para poder hacer los experimentos. En el 57 lo patentan y no es sino hasta el 1962 que surge el primer estudio de ácido tranexámico que tenemos reportado en la literatura. Lastimosamente, se tiene que dar casi medio siglo después para que empecemos a utilizar
el ácido tranexámico como lo estamos utilizando ahora. Y esto básicamente la explicación que tiene es porque en Japón en la posguerra una mujer científica probablemente no era la persona más escuchada. Sin embargo, la doctora tenía mucha convicción en su medicamento y en el beneficio que iba a otorgar a la población, así que siguió con todos los estudios como tal. Desde 1962 que está esa primer publicación, vemos que hay una brecha en esa línea del tiempo en cuanto a la literatura y en esa línea del tiempo. Hasta el día de hoy, si hacemos una búsqueda sencilla en PubMed y ponemos ácido tranexámico, vemos que notablemente los estudios empiezan a aumentar desde el 2010 y realmente esto se debe a un momento específico del tiempo que es el 2007. Aquí hay un punto de quiebre en esta línea del tiempo y es que el ácido tranexámico no es el único inhibidor de la fibrinólisis, también está la protinina o el ácido aminocaproico que también tienen este efecto inhibidor de la fibrinólisis y de hecho hasta el 2007 el medicamento que más se utilizaba era la protinina porque teóricamente tenía un efecto más potente. Sin embargo, se demostró en diferentes estudios que tenía más efectos adversos desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista renal, y de hecho se empezó a relacionar con mayor mortalidad, tanto a 30 días como a un año. Y por eso se descontinúa el medicamento y es acá cuando empiezan a surgir el estudio y obviamente el uso de los otros antifibrinolíticos como tal. El primer estudio, digamos, a gran escala y que cambia los paradigmas acerca del ácido tranexámico es el CRASH-2, conocido por todos, que se publica en Lancet en el 2010. Y básicamente lo que estableció el CRASH-2 es que a los pacientes politraumatizados, aquellos que se les administraba 1 gramo como carga, y seguido de 1 gramo en las siguientes 8 horas, en las primeras 3 horas de ingreso del paciente, se disminuía la mortalidad por sangrado y por cualquier causa sin aumentar los eventos adversos. Entonces, esto supone un beneficio grande para el ácido tranexámico y es quizá uno de los momentos en que se dispara el estudio como tal de este medicamento. En el 2015 le hacen una entrevista a la doctora Utako Kamoto, está cursando el Woman Trial, ella todavía estaba algo preocupada, es por la hemorragia obstétrica, que de hecho era el objetivo inicial, le hacen preguntas incluso y ella muy convincente dice que el medicamento va a servir y tenía pues como mucha confianza en eso. Lastimosamente ella fallece en el 2016 y no logra ver los resultados del Woman Trial que se publican en el 2017 y ya es conocido por todos nosotros que notablemente disminuye la mortalidad, generalmente en un tercio, siendo una estrategia que es costo efectiva porque es un medicamento bastante económico y ampliamente distribuido a nivel mundial. Entonces, lastimosamente la doctora no puede ver este resultado, sin embargo ella sabía lo que era y nos dejó este medicamento para nuestro uso. De hecho, actualmente se encuentra dentro de las estrategias del PBM y tiene un sinnúmero de indicaciones y lo utilizamos en cirugía ortopédica, en trasplantes, en cirugía cardíaca y en trauma con muy buena evidencia y creo que es del uso de todos en su práctica diaria. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo incluyó como uno de los medicamentos esenciales desde el 2011 y hasta el día de hoy permanece dentro de esta lista, siendo una alternativa que es eficaz y económica y que se encuentra ampliamente distribuida en el mundo como tal. Recordemos que la coagulación es un equilibrio y es un equilibrio entre la formación del coágulo y es la disolución del mismo. Aquí un breve repaso, recordemos que cuando se da toda la cascada de la coagulación, se forma ese coágulo de fibrina, va a empezar una fibrinólisis que es fisiológica y eso básicamente se da por un aumento del activador tisular de plasminógeno que se une al plasminógeno y eso lo que me favorece es que se exprese un receptor de lisina. En este receptor de lisina es que se va a unir el coágulo de fibrina. Eso me genera un complejo que se activa y me transforma este plasminógeno en plasmina, que es el factor que nosotros conocemos como activo, que me degrada la fibrina y me genera esos productos de degradación. Esto es básicamente lo que pasa en una fibrinólisis fisiológica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no es el único fenómeno que pasa o que sucede en los organismos. En momentos como trauma, en cirugía mayor, cuando hay un sangrado masivo, pueden ocurrir algunos fenotipos que conocemos como las disfibrinólisis. Y aquí tenemos dos espectros.
Uno de ellos es la hiperfibrinólisis, que como su nombre lo indica, es un aumento de esa fibrinólisis. Eso está muy identificado y muy asociado sobre todo a pacientes con enfermedad sistémica grave. Y lo que pasa es que estos pacientes, cuando desarrollan este tipo de fibrinólisis o este fenotipo, tienen una mortalidad mayor, cerca del 40%, versus un 10 o 12% de un paciente que no lo desarrolla. Y esto se le ha indicado pues algunas explicaciones como problemas con el endotelio o una disminución de aquellos cofactores que me inhiben la fibrinólisis. El diagnóstico es netamente por pruebas viscoelásticas debido a que las pruebas convencionales que tenemos adicionales no son tan sensibles para identificarlo. Entonces, la recomendación sería poder tener uno de estos métodos de pruebas viscoelásticas a la cabecera del paciente para diagnosticar la hiperfibrinólisis y hacer un tratamiento oportuno y dirigido. El problema radica cuando tenemos los pacientes en el otro espectro, que es la fibrinólisis shutdown o la inhibición primaria de la fibrinólisis. Aquí lo que pasa es que no se desarrolla la fibrinólisis, de hecho, vira a un momento que puede ser incluso protrombótico, procoagulante, y algunos estudios incluso reportan que pudiera ser más frecuente que la misma fibrinólisis fisiológica o que la hiperfibrinólisis. Y esos pacientes, de hecho, tienen una mortalidad aumentada. Entonces aquí se empieza a cuestionar cuál es el papel del uso empírico de los antifibrinolíticos si no tenemos estas pruebas viscoelásticas. De hecho, puede ser más deleterio administrar un protrombótico en un paciente que no está haciendo fibrinólisis y que de hecho está haciendo un apagón o un shutdown de esa fibrinólisis. Hay que recordar este concepto importante para más adelante de algunos escenarios de la neurocirugía. El tranexámico, como todos conocemos, es un análogo sintético de la lisina y básicamente lo que va a hacer es una inhibición competitiva de ese receptor de lisina y va a evitar esa unión de la fibrina. Por lo tanto, va a inactivar el plasminógeno. En concentraciones elevadas también inhibe la plasmina que ya ha sido formada y esto lo que hace es inhibir la fibrinólisis como tal. Se le ha adicionado algún efecto antiinflamatorio en algunos estudios de cardio que pueda ser interesante pues para más estudios futuros, y adicionalmente tiene dos conceptos que tenemos que tener claros desde este momento. Uno de ellos es que su excreción es renal. El 95% del medicamento se elimina vía renal sin sufrir modificaciones, por lo tanto dependemos de una función renal conservada. Y otro concepto importante es la vida media, que es una vida media de 80 minutos, pero que realmente tiene un perfil de administración, unas vías de administración muy amplias. Puede ser intravenoso, intramuscular, puede ser tópico, como tal este medicamento, incluso oral. Entonces tenemos unas vías de administración variables con una vida media oportuna para los pacientes, pero recordando que la excreción es renal principalmente. Como cualquier medicamento, se le han atribuido efectos adversos. Obviamente tiene asociado reacciones de hipersensibilidad, alergias o anafilaxia, siendo realmente muy raro. Los efectos adversos más comunes que se destacan son los síntomas respiratorios altos, como una congestión nasal, como síntomas gripales, y problemas gastrointestinales, como náuseas, vómito, dolor abdominal, siendo los más frecuentes. Pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Uno es el riesgo de trombosis. Obviamente hacer un inhibidor de la fibrinólisis siempre va a estar esta preocupación latente, pero el otro problema o preocupación es qué pasa con el sistema nervioso central, y esto es quizá uno de los pilares del por qué se hacen este tipo de charlas específicamente en neurocirugía. Y es que se ha identificado que cuando el ácido tranexámico se administra y alcanza sus concentraciones eficaces a nivel sérico, el 10% va a pasar barrera hematoencefálica, va a actuar a nivel cortical, a nivel medular, y se ha encontrado que se puede relacionar con cefalea, con alteraciones visuales e incluso con convulsiones. Entonces, esto es una preocupación adicional y sobre todo en un paciente que va a ser llevado a un TEC programado, que es la neurocirugía. Obviamente, cuando hablamos de los medicamentos, tenemos que valorar su eficacia y su seguridad. Eso en todos los medicamentos. Y específicamente cuando hablamos de neurocirugía, entonces podemos evaluar estos dos desenlaces con tres eventos: el riesgo de sangrado, el riesgo de trombosis y el riesgo de convulsiones. En estos tres pilares nos vamos a enfocar. El riesgo de sangrado es claro para todos que la neurocirugía como tal se clasifica
como un procedimiento de moderado a alto riesgo de sangrado. Obviamente se han desarrollado últimamente muchas técnicas quirúrgicas menos invasivas, perfiles de hemostasia más seguros. Sin embargo, recordemos que todo el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo, que aunque solamente pesa el 2% del peso corporal, recibe el 15 al 20% del gasto cardíaco y tiene un flujo sanguíneo que está alrededor de los 50-55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Por lo tanto, es un sitio que tiene alto riesgo de sangrado, y los procedimientos generales, la mayoría de neurocirugía, alto riesgo de sangrado. De hecho, los neurocirujanos en sus publicaciones siempre comentan lo difícil que es hacer un manejo o una hemostasia en el sitio quirúrgico, y obviamente los problemas que eso trae. Es un desenlace que puede ser fatal o incluso comprometer el resultado de la cirugía. Estos pacientes generalmente tienen peores desenlaces neurológicos si no fallecen, que sería el peor de los casos. Entonces, aquí tenemos claro que el paciente que va a neurocirugía tiene alto riesgo de sangrado y necesitamos estrategias para limitar eso. Las convulsiones se han identificado y es un problema constante y que ya no es como tal una preocupación, sino que es un evento adverso netamente relacionado. La explicación fisiológica es que el ácido tranexámico es un análogo también estructural de la glicina. Y ya sabemos que pasa barrera hematoencefálica y va tanto a nivel cortical como medular a interactuar con receptores, tanto GABAérgicos como receptores de glicina, que son las principales vías inhibitores de nuestro sistema nervioso central. Esto hace que se aumente esa excitabilidad, disminuya el umbral convulsivo y favorezca que los pacientes convulsionen. Esto empieza a aparecer obviamente cuando se dio este cambio de la protinina al ácido tranexámico, pero pasó algo muy puntual que llamó la atención, obviamente en su momento, de todo el personal científico, y es que como la protinina es más potente teóricamente que el ácido tranexámico, cuando se empezó a hacer ese cambio, se empezaron a utilizar dosis muy altas para tratar de tener el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a surgir una serie de estudios tratando de identificar los factores de riesgo y las causas de esas convulsiones. En 2002 específicamente, en los anales de cirugía torácica se publica un estudio de una corte retrospectiva con más de 8.000 pacientes, casi 9.000, en los que identifican que el 1.3% de sus pacientes convulsionaron. Después de hacer un análisis multivariado de todos los factores de riesgo y de todas las circunstancias, se encontró que los pacientes mayores de 75 años, los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, los pacientes con enfermedad renal tenían más riesgo de convulsiones, y esto tiene una explicación lógica, y es que la excreción es renal, los pacientes ancianos generalmente son más sensibles a los medicamentos, la cirugía cardio tiene, digamos, una fisiopatología especial, una inflamación especial que lo hace más propenso a diferencia de los otros tipos de cirugía, pero hay un punto especial que es modificable y es el que nosotros intervenimos, que es la dosis del ácido tranexámico, y se encontró que dosis mayores o iguales a 100 miligramos por kilo eran un factor de riesgo independiente para el desarrollo de convulsiones. En 2016 se publica un metaanálisis y revisión sistemática con 10 SRCT y con más de 26.000 pacientes, y logran reunir mucha información tratando de confirmar ese estudio observacional que les acabo de mencionar, y claramente muestran los mismos hallazgos que ya habíamos mencionado, y dentro de ellos la dosis mayores o iguales a 80, 100 miligramos por kilo se asocian a un riesgo de convulsiones de forma independiente. La incidencia puede ser cerca del 3%, con un riesgo que es estadísticamente significativo. Entonces ya para todos nosotros es claro que la dosis es un factor de riesgo. La pregunta es, si los riesgos y los eventos adversos son dosis dependientes, ¿será que esa eficacia terapéutica también es dosis dependiente? Entonces aquí se empiezan a cuestionar cuál sería esa ventana terapéutica ideal en donde yo tenga mi efecto antifibrinolítico, pero no tenga los efectos adversos. Entonces aquí también empiezan a salir varios estudios y el desafío más grande con el ácido tranexámico a través de esta historia de la literatura ha sido qué dosis es la apropiada para los pacientes. Si uno hace una encuesta, yo creo que la mayoría pueden responder
que 1 gramo es la dosis general. Y de hecho, estudios como el Woman Trial, como el CRASH, han utilizado 1 gramo, ¿cierto? Eso pues, varía dependiendo de 10 miligramos por kilo hasta 50 miligramos por kilo, obviamente dependiendo del peso, pero esta recomendación de 1 gramo, ¿de dónde sale? Entonces, hay una publicación del 2013, una revisión sistemática y metaanálisis que se publica en este año, en donde realmente aquí no hay representación neuroquirúrgica, pero es, digamos, de donde se soporta la mayoría de la información para utilizar 1 gramo en casi todos los pacientes. Allá encontraron que efectivamente el ácido tranexámico reduce el sangrado quirúrgico en 1/3, que es algo que ya hemos venido viendo. El problema es que dan una recomendación al final, simplemente hacen esta recomendación literal, pues obviamente traducida, dice, dosis de 1 gramo es suficiente para la mayoría de los adultos. Cuando uno revisa el suplemento del estudio, encuentra que hay muchos estudios, son 104 RCT, pero hay mucha variabilidad en las dosis. Y encontramos que hay dosis desde 5.5 miligramos por kilo hasta dosis de 300 miligramos por kilo. Aquí no evaluaron efectos adversos. Probablemente esos pacientes que les administraron 300 miligramos por kilo son los pacientes que convulsionaron, que tuvieron falla renal, que tuvieron efectos tromboembólicos. Pero no lo evaluaron allí. La media en el 70% de las publicaciones fue de 22 miligramos por kilo. Entonces vemos que la mayoría de las publicaciones utilizaron alrededor de 20 miligramos por kilo como dosis única en estos pacientes. Y vamos a empezar a comparar estas dosis y específicamente en el paciente neuroquirúrgico tenemos algunos estudios. En el 2011 se publica este estudio que es un RCT con 76 pacientes que fueron llevados a fijación espinal, en los cuales se les puso una profilaxis de 10 miligramos por kilo de carga y luego una infusión de 1 miligramo por kilo por hora versus placebo, y no encontraron una diferencia tanto en disminución de la pérdida sanguínea ni tampoco una disminución en los productos de transfusión. Entonces vemos que sí disminuye el sangrado perioperatorio, que puede disminuir la tasa de transfusión, pero parece que sí es dosis dependiente como tal el medicamento. En 2017 se publica este estudio también, que es una cohorte retrospectiva de 116 pacientes pediátricos llevados a escoliosis, a cirugía de escoliosis, en donde dividen altas dosis y bajas dosis. Entiéndase, altas dosis como 50 miligramos por kilo de carga y 5 miligramos por kilo por hora de infusión versus 10 miligramos por kilo de carga y 1 miligramo por kilo por hora de infusión. Aquí encontraron que sí había una diferencia estadísticamente significativa tanto en la pérdida sanguínea como en los productos de transfusión, dado por glóbulos rojos y por plaquetas. Entonces parece que la dosis sí tiene que ver también, no solamente con esos eventos adversos y específicamente las convulsiones, sino también con la efectividad del medicamento como tal. Y no solamente la dosis, sino también las estrategias como carga más infusión se han cuestionado. Entonces, hay estudios como este, que es de una artroplastia de rodilla, que se hacen en pacientes mayores. Con 106 pacientes se comparan 30 miligramos por kilo de carga inicial versus 10 miligramos por kilo de carga más infusión, y realmente no han encontrado diferencias en la pérdida sanguínea, en las transfusiones ni en eventos adversos. Entonces también se está cuestionando la infusión. Como ustedes pueden ver, pues realmente mucha de la evidencia no es específicamente en el paciente neuroquirúrgico, y como vemos, la evidencia apenas desde el 2010 empieza a ser sólida con el ácido tranexámico, y es que llevamos más de 50 años con un abandono del ácido tranexámico. Pero ya vienen saliendo estos estudios, algunos de ellos que se pueden extrapolar y algunos otros que ya están siendo pues en el paciente neuroquirúrgico, de los cuales estamos tomando la evidencia que vamos a hablar al final. Entonces hay mucha controversia en cuanto a la dosis, pero ¿qué tenemos hoy en día? Anesthesiology publica en el 2019 un metaanálisis basado en modelos con muy buena evidencia, 64 RCT, 18 estudios observacionales, y en una explicación fisiológica muy importante. Y es que la concentración eficaz del medicamento alcanza su tope al 80%, y esto más o menos está dado por 22.4 miligramos por litro de concentración sérica. Esto se alcanza con 20 miligramos por kilo de peso total del paciente,
y con esto tendríamos un efecto antifirinolítico ideal sin aumentar, pues más dosis de esto no beneficia el perfil antifibrinolítico y sí me pudiera aumentar el evento adverso. Entonces, con estas dosis no estamos aumentando ese evento adverso y sí estamos impactando donde necesitamos. ¿Qué pasa? Que hay limitaciones. La mayoría de estos estudios son de cirugía cardio y hay mucha heterogeneidad en los protocolos, pero digamos que es la evidencia más gruesa en donde se nos ha resumido la información y probablemente esta es la dosis más efectiva que podamos estar utilizando hoy en día en nuestros pacientes. El riesgo de trombosis es algo que para muchos obviamente es una preocupación. Yo creo que ya está muy depurado para todos que en la población general la administración de ácido tranexámico no supone un aumento del evento tromboembólico de manera general. Obviamente pacientes con trombofilias graves, pacientes con tromboembolismos agudos, no serían el paciente ideal para su uso, pero que en términos generales sí lo podemos utilizar de manera segura. ¿Qué pasa? Tenemos una población muy especial. Uno, la población quirúrgica, que como sabemos tiene un aumento del riesgo trombótico, y el paciente oncológico. Muchos de estos pacientes tienen tumores cerebrales y el cerebro, si ustedes recuerdan, es un gran productor de tromboplastina y aumenta, digamos, el riesgo trombótico y de hecho se asocia pues como a estos eventos procoagulantes. En el 2017 nos publican este estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis de 11 RCTs con más de 1.100 pacientes, en donde tratan de identificar perfil de seguridad y eficacia en paciente oncológico y que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Y aquí de hecho tenemos representación neuroquirúrgica, es el estudio del doctor Bell, que se publica en el 2015 en la India, y aquí está básicamente representado por craniotomía para tumores supratentoriales. En ese momento ellos utilizaron 10 miligramos por kilo como carga y dieron una infusión de 1 miligramo por kilo por hora. El resultado general de todo el estudio, de toda la revisión sistemática, es que sí disminuye la transfusión, la tasa de transfusiones, siendo estadísticamente significativo, sin aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos en esta población quirúrgica y oncológica, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a tener unos desenlaces de seguridad y eficacia en esta población. Pero específicamente si nos vamos para el estudio del doctor Bell, que es el neuroquirúrgico y el que nos atañe el día de hoy, vemos que efectivamente en este forest plot de los eventos tromboembólicos no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a su presentación. Es un OR de 1 con 0 presentación en ambos grupos. Pero el problema es que tampoco disminuye las tasas de transfusiones en esta población, específicamente en este estudio. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tumores hay mucha variabilidad de los tumores, son diferentes tipos, localización, origen celular, es diferente la vascularización de un meningioma, un glioblastoma, en fin. Además de que también están utilizando una dosis que recordemos que probablemente era baja para el efecto benéfico. Entonces, aquí puede haber un factor confusor, pero ahora hablamos específicamente de esta población. Y recientemente, hace 2 meses, se publica el POIS-3, también tratando de dar respuesta a estos interrogantes de eficacia y seguridad, y se evalúa el perfil del ácido tranexámico en pacientes que son sometidos a cirugía no cardio, más de 9.000 pacientes, y tiene representación neuroquirúrgica dado por cirugía espinal. Acá lo que utilizaron es 1 gramo previo a la incisión y 1 gramo al final, e hicieron un seguimiento a 30 días y encontraron que realmente hay eficacia, hay una disminución del sangrado y tiene, digamos, un desenlace de superioridad y no aumenta los eventos cardiovasculares. Aquí evaluaron específicamente infarto, ACV, trombosis o algún episodio de isquemia como tal. Por lo tanto, es un desenlace de no inferioridad. Esta gráfica de Kaplan-Meier es muy diciente. En la parte superior ustedes pueden ver la tasa de transfusión, en rojo el ácido tranexámico, en azul el placebo, y hay una disminución en cuanto a la tasa de transfusión, pero en cuanto a eventos cardiovasculares o el efecto combinado de eventos cardiovasculares, no hay una diferencia, simplemente visualizando la gráfica. Y como pueden ver, dentro de los desenlaces secundarios encontraron pues algunos otros eventos,
y sí se encontró convulsiones, digamos, como una tendencia mayor al uso del ácido tranexámico. Sin embargo, no una diferencia estadísticamente significativa. Entonces aquí habría que entrar a estudiar en detalle esos pacientes que convulsionaron, por qué convulsionaron, si eran pacientes que tenían esos factores de riesgo, y es muy probable que sí lo tuvieran. Se ha tratado también de plantear si es posible cambiar el ácido tranexámico por el ácido aminocaproico. El ácido aminocaproico realmente nosotros no lo tenemos disponible en Colombia, hasta donde tengo entendido, realmente está más en Estados Unidos, en algunos países de Centroamérica, y desde el punto de vista teórico, el ácido tranexámico es hasta 6 veces más potente que el ácido aminocaproico. Pero realmente hay estudios que han demostrado que no hay una diferencia ni en pérdida sanguínea, ni en eventos adversos, y entre ellos convulsiones y eventos tromboembólicos. Entonces, realmente cambiar el medicamento no es una opción, y vemos que hay estudios de eficacia y de seguridad que nos están avalando su uso en la población general, y hemos visto algunos estudios de la población neuroquirúrgica como tal. Entonces, la idea es dar unas recomendaciones puntuales acerca del uso del ácido tranexámico en el paciente neuroquirúrgico, obviamente teniendo como base la fisiología que hemos venido repasando, evaluando la evidencia que hay. Obviamente neurocirugía es una población, pero tenemos todo un grosso de evidencia, y ya específicamente tenemos que tener en cuenta que el paciente neuroquirúrgico no es único. Realmente no podemos tratar igual a un paciente que tuvo un TEC, igual a un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, o un paciente que tiene una masa intracraneal. Son pacientes totalmente diferentes, y esto nos lo ha demostrado la evidencia. Empezando con la cirugía de columna, es quizá, digamos, donde más evidencia hay, y aunque hay RCTs, revisiones sistemáticas y metaanálisis, digamos que la preocupación es que la muestra sigue siendo baja para tener una recomendación fuerte a favor. Han estudiado diferentes dosis, tanto de carga al inicio, desde 10 a 30 miligramos por kilo, y dosis de mantenimiento que pueden ir desde 0.5 hasta 2 miligramos por kilo por hora. En esta cirugía de columna llama la atención, y es que el momento de administración, sobre todo pues de la carga como tal, es después de la incisión en la mayoría de los estudios. Entonces podría ser una recomendación para tener en cuenta cuando montemos estos pacientes. Y obviamente la infusión se lleva hasta el final del procedimiento. Los estudios más prometedores han demostrado que reduce el sangrado hasta en un 49%, y reducen la tasa de transfusión hasta en un 80%, y reducen también la estancia hospitalaria. Aquí les comparto algunos de los estudios más representativos de cirugía de columna. Este primero es el estudio de El Watibi, que tenía 64 pacientes. Aquí evaluaron tanto adultos como niños. Miren que los adultos utilizaron dosis de 2 gramos, y en el mantenimiento, miren que dice 100 miligramos por hora, eso aproximadamente a 1.4, 1.5 miligramos por kilo por hora en un paciente de 70 kilos. Y acá es donde encontraron, digamos, disminución en la tasa de transfusión de hasta un 80%, y en la tasa de pérdida sanguínea de un 49%. Y estudios como el de Cheriyan, con más de 600 pacientes, han encontrado también un beneficio tanto en el sangrado como en la transfusión de estos pacientes. Entonces, es claro que en los pacientes de cirugía de columna, sobre todo sabemos en los pacientes que se intervienen 2 o más niveles que tienen alto riesgo de sangrado, se ha demostrado que disminuye esa pérdida sanguínea y de transfusión sin asociarse a eventos adversos. ¿Qué pasa? Realmente mortalidad no lo ha impactado, pero esto es algo que muchas veces los profes nos hacen hincapié, y es que el único desenlace duro en el cual nosotros tendemos a poner cuidado es mortalidad, y realmente no debería ser así. Recordemos que el paciente que sangra más tiene peores desenlaces, el paciente que se transfunde y que se transfunde inadecuadamente tiene más complicaciones, y esto se asocia a más gastos, más costos. Obviamente son desenlaces que no queremos. Hay que tener en cuenta que en estos estudios excluyeron pacientes mayores de 75 años y pacientes con enfermedad renal, que sabemos que son los pacientes que pueden desarrollar los eventos adversos. Entonces, siempre teniendo en mente esta población. En TEC también se han hecho varios estudios, y es uno de los que más evidencia tiene.
generalmente se asocia a politrauma, y recordemos que esto casi que es un problema de salud pública y que es una de las principales causas de mortalidad y de discapacidad en población en edad productiva. Desde el punto de vista fisiológico, parece que disminuye tanto que aparezcan los hematomas, tanto como que disminuya una expansión cuando ya ha aparecido. Entonces, la evidencia acá viene tanto del politrauma y las guías de trauma recomiendan incluso con una evidencia 1A que los pacientes que vienen con sangrado después de un politrauma se les administra ácido tranexámico 1 gramo y luego 1 gramo en las siguientes 8 horas, idealmente en las primeras 3 horas. Pero el CRASH 2 excluyó pacientes con TEC y es ahí donde toma relevancia el CRASH 3. Este se publicó en el Lancet en 2019 e identificó que los pacientes que tienen un TEC leve a moderado, eso es importante hacer hincapié, es leve a moderado, y que se les administra en las primeras 3 horas, tienen una disminución en la mortalidad. Los pacientes que tienen un Glasgow menor o igual a 8 horas o que se les administra después de las 3 horas del TEC, realmente no hay evidencia. Entonces hay que tener en cuenta que aquí se ha demostrado una disminución en la mortalidad como tal. Específicamente en tumores, y hablando específicamente de tumores supratentoriales, realmente no encontré mucha evidencia en tumores de fosa posterior. Hablando de tumores supratentoriales, tenemos esta revisión sistemática, perdón, este metaanálisis del 2016 con 3 estudios importantes donde hay diferentes protocolos. Como ustedes pueden ver, el primero fue solamente una dosis de carga, el segundo fue una dosis de carga más infusión, al igual que el tercero, que es el estudio del Dr. Bell del 2015, que ya habíamos hablado, aunque a dosis diferentes. ¿Qué se encontró en este metaanálisis? Y es que efectivamente sí hay una disminución del sangrado, pero desafortunadamente no se ha demostrado una disminución de las tasas de transfusión. Entonces, aquí primero hay que tener en cuenta que la heterogeneidad de estos estudios siempre fue alta. Y otro aspecto importante es hablar acerca de la fisiopatología de los tumores, que ya lo hemos mencionado ahorita transitoriamente. Y es que los tumores son muy variables. No es lo mismo operar un meningioma que un glioblastoma, por ejemplo. La ubicación es diferente. La localización, obviamente, si compromete estructuras vasculares, todo esto influye y hay que tener en cuenta que el ácido tranexámico probablemente influya en ese sangrado en capa de la resección tumoral, más no del momento en que hay una ruptura importante de un vaso. Ahí probablemente el beneficio del ácido tranexámico no es tan importante y hay que tener en cuenta que el sangrado masivo incluso puede expresar una disfirinólisis tipo firinólisis shutdown, en el cual haya antes un riesgo, digamos, de isquemia, un riesgo trombótico, y adicional el ácido tranexámico incluso suponga un peligro para estos pacientes. Y recuerden que el cerebro produce tromboplastina, entonces tenemos un escenario que no es favorable y que la administración de ácido tranexámico entonces preocuparía más. Pero digamos que hasta el momento sí hay una disminución del sangrado que no se ha demostrado con gran soporte en la evidencia que disminuye la transfusión, pero hasta el momento tampoco aumenta, digamos, los eventos adversos. Entonces, utilizarlo en esta población probablemente no sea un pecado y siempre valorando riesgo-beneficio. En cuanto a sangrado, tenemos 2 escenarios. La hemorragia subaracnoidea de etiología neuroplasmática, que es la más común. Estos pacientes pueden resangrar. Recuerden que hasta 1/4 de los pacientes en las primeras 24 horas tienen ese resangrado, sobre todo en las primeras 6 horas, y que esos pacientes tienen peores desenlaces neurológicos y que tienen más mortalidad. Entonces uno pensaría, pues muy lógicamente, que administrar ácido tranexámico les iría mejor a estos pacientes. Realmente los estudios han sido contradictorios y la recomendación actual es que no lo utilicemos en estos pacientes. En el 2021 se publica también en Lancet. Lancet es como digamos, el journal que más ha puesto evidencia del ácido tranexámico. Y el Ultra valora la administración de ácido tranexámico en las primeras 3 horas en estos pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea, pues en un protocolo muy similar a los otros estudios que ya hemos evaluado, y realmente demuestran que no hay un riesgo que no disminuye un riesgo de resangrado, que tampoco tiene mejores desenlaces en buen desenlace clínico. Eso se evidencia con la escala modificada de Rankin a 3 y a 6 meses,
y que tampoco impacta en mortalidad. De hecho, en algunos países como en Canadá y en Estados Unidos, realmente lo tienen como una contraindicación. Y esto basado en que si realmente no ofrece un beneficio, la idea es tampoco aumentar el riesgo, porque existe esa plausibilidad biológica de que aumente ese riesgo de isquemia y ese evento trombótico en estos pacientes. Entonces, probablemente acá, digamos que usarlo de rutina no está recomendado. Entonces, esta es la recomendación actual. Y finalmente tenemos otro tipo de sangrado que es la hemorragia intracraneal. Acá se publica en el 2018 el TIC2 también en Lancet y se trató de estudiar si en estos pacientes que les administraba el ácido tranexámico en las primeras 8 horas de sangrado, si tenían mejores desenlaces, tanto en mortalidad como en desenlace clínico por la escala modificada de Rankin, y se demostró que a 90 días realmente no hay una diferencia. En el estudio se encuentra que sí hay una diferencia a 7 días, pero realmente aquí pueden haber muchos factores confusores porque un paciente que sangre en esos primeros 7 días, pues tiene muchos factores que pueden hacer que su mortalidad sea mayor o menor, ¿cierto? Es un momento agudo en el que muchas variables impactan. Pero digamos que a largo plazo, a 90 días, no demostró realmente buen impacto o beneficio como tal. Entonces, estas son las recomendaciones que tenemos por ahora. Entonces, con todo esto que hemos revisado hasta ahora desde el punto de vista farmacológico, con la evidencia no solamente en neurocirugía, sino que lo hemos venido extrapolando por los estudios de otro tipo de cirugía, hasta los estudios que están específicamente en neuro, tenemos grandes conclusiones. Uno es que realmente el ácido tranexámico lo podemos utilizar en neuro, que tiene unas indicaciones precisas y que tiene cabida realmente, que ya hay estudios que muestran seguridad y eficacia y que lo podemos utilizar dándole ese perfil de protección a los pacientes y mencionándole que los vamos a cuidar y que esto es una estrategia que vamos a utilizar. Ya sabemos que en columna y en TEC hay unos asteriscos allí, pero los podemos utilizar sin ningún problema. En tumores y específicamente supratentoriales, siempre valorar el riesgo-beneficio. Realmente yo creo que ya esto es a modo personal, ya esto no es basado en la evidencia, sino que creería yo, si a mí me van a operar de un tumor cerebral, probablemente quisiera que me pusieran ácido tranexámico. Y eso lo hemos discutido pues con algunos de los docentes. Uno quisiera que le pusieran todo. Recordemos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces probablemente falten más estudios para hacerlo, pero desde el punto de vista fisiológico sí tiene entrada. Realmente en sangrado, hasta el momento, pues realmente no es una recomendación utilizarlo de manera rutinaria. La dosis más costo efectiva va a ser 20 miligramos por kilo. Esto ya está demostrado. Dosis mayores probablemente no nos den un beneficio adicional y probablemente sí aumenten el riesgo de eventos adversos. Lo ideal sería seguir a los pacientes con pruebas viscoelásticas. Sin embargo, en instituciones que no tenemos tanta disponibilidad y específicamente, por ejemplo, nosotros en Medellín realmente no tenemos tanta disponibilidad de pruebas viscoelásticas, la recomendación es que si usted prevé que el paciente tiene riesgo de un sangrado importante, probablemente le puede poner la carga, independientemente si es previa a la incisión o posterior a la incisión. En columna, pues la mayoría de estudios dicen posterior, pero lo puede hacer indistintamente. Se pueda dar o una dosis adicional al final o la infusión, pero la infusión teniendo en cuenta que no supere 1 a 2 miligramos por kilo por hora. Obviamente lo ideal sería identificar la hiperfirinólisis y en ese momento dar el medicamento adicional, y si no lo tiene, pues no dar. Y obviamente tener mucho cuidado con los pacientes mayores, con los pacientes con enfermedad renal y tener especial cuidado con los pacientes de epilepsia. Hay reportes de caso y hablándolo con muchos de los docentes, se ha utilizado en los pacientes que tienen cirugía de epilepsia, pero realmente aquí muchos de los estudios han excluido a estos pacientes claramente por el riesgo de convulsiones que han tenido. Entonces, digamos que se ha utilizado, pero siempre valorando riesgo-beneficio en estos pacientes. Y eso es todo lo que tenía pues para compartirles. Muchísimas gracias por estar presentes a esta hora y estamos prestos pues a sus comentarios, preguntas o dudas, y muchas gracias obviamente de nuevo a Sarvac por la invitación. Doctor Ramírez, muchísimas gracias, es una excelente exposición. Invitamos a todos los participantes que quieran realizar las preguntas, realizarlas a través del chat para dar
hacer las preguntas de una forma ordenada. Invitamos también al doctor Ariza por si desea agregar algo más a la charla del doctor Ramírez. Muchas Sí, gracias. gracias, Mauricio. Yo creo que el doctor Ramírez ha hecho una suficiente ilustración del escenario clínico. Es en este momento digamos, es un medicamento de uso cotidiano que desde hace ya varios años, más bien, venimos utilizando. Este medicamento vino a reemplazar una, una droga que utilizábamos muy frecuentemente en muchas cirugías mayores, que era la protinina, que lamentablemente sale del mercado por un uso indebido. Yo creo que en este punto en donde estamos haciendo como una limpieza de las indicaciones específicas de los medicamentos, hemos encontrado definitivamente, y Sergio nos lo muestra muy bien, que hay un punto donde este medicamento, el ácido tranexámico, no aporta más beneficios, es suficientemente eficiente y comienza a incrementar su rango de riesgo. Entonces, yo creo que en la práctica clínica uno no debería pasarse de 10 a 20 miligramos por kilo en la gran mayoría de escenarios. En este punto también muy interesante todo lo que se ha podido avanzar con la utilización del ácido tranexámico a nivel tópico. Este es un tema emergente. Cada vez salen más publicaciones, especialmente en cirugía de columna, en donde se ha logrado de la misma forma reducir el número de transfusiones, el número de mililitros de sangrado, sin una real evidencia de toxicidad local. Y eso es muy interesante porque definitivamente nos muestra que hay otras alternativas también para su utilización. Creo que aquí ya el ácido tranexámico dejó de ser un tema obligado o único, específico para el anestesiólogo, sino que también los cirujanos, en este caso los neurocirujanos, pues lo deben conocer, deben también entender sus limitaciones y sus usos también. No sé si haya ya preguntas dentro de los participantes. De todas maneras, es un tema muy interesante que está en desarrollo aún, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por su aporte. Muchísimas gracias, doctora Arisa. Sí, en este momento hay una pregunta en el chat y preguntan si en trauma craneoencefálico, si existe una reintervención quirúrgica, ¿qué dice la evidencia y cuál es la recomendación sobre repetir la dosis de carga y mantenimiento? Bueno, eso específicamente depende obviamente del tiempo que sea la reintervención. Pues sabemos que hay momentos en los que la reintervención es emergente, casi que en el posoperatorio inmediato. Obviamente lo ideal sería guiar por pruebas viscoelásticas el estado de fibrinólisis de ese paciente en ese momento para ver si se beneficia o no se beneficia de una dosis adicional. En los sitios que no contamos con pruebas viscoelásticas, probablemente el inicio de la infusión sería beneficiosa, realmente lo utilizaría. Y obviamente, si el tiempo de la reintervención lo apremia, recordemos que la vida media es aproximadamente 80 minutos, pero si ha pasado lo suficiente para reintervenir al paciente, se puede iniciar de nuevo la carga y hacer la infusión como tal en ese momento. Pero si es en el momento agudo, posoperatorio inmediato, pues lo ideal sería llegar a la prueba viscoelástica para saber si se beneficia o no. Y prevenir que no esté en una fibrinólisis shutdown. No sé si el doctor Ariza va a complementar algo adicional. Sí, acá hay muchas ópticas del problema. El escenario es que la gran mayoría de instituciones no tienen pruebas viscoelásticas, eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que uno tenga que abandonar el paciente a su suerte y hacer solamente usos empíricos. Es muy importante, entendiendo la fisiopatología del sangrado mayor en neurocirugía,
digamos, puntualizar sobre los factores que más se asocian a una alta probabilidad de que haya, digamos, una falla terapéutica inicial o una recidiva del epifenómeno de hiperfibrinolisis que puede ocurrir. No es raro también que pueda suceder. ¿Cuáles son como los puntos en donde yo sospecharía que mi paciente pudiera tener nuevamente una recidiva de hiperfibrinolisis, especialmente aquel paciente que a pesar del manejo continúa con niveles de fibrinógeno bajos, ese paciente que tiene digamos, una acidosis metabólica importante, persistente en el tiempo, esos pacientes pueden hacer ese fenómeno de hiperfibrinolisis. Lamentablemente, pues la distinción al no tener pruebas viscoelásticas de un patrón de hiperfibrinolisis o de supresión total de la fibrinolisis, que en eso también podría pasar, pues ahí no la tenemos que jugar. Pero creo que ante un deterioro persistente de los niveles de fibrinógeno, obviamente, además de la reposición del fibrinógeno, habría que hacer una nueva aplicación de una dosis de 10 a 20 miligramos de ácido tranexámico, o como lo dice Sergio, creo que la utilización digamos, optar por la infusión en las primeras 6 horas podría ser importante. Acuérdense que el neurotrauma es uno de los escenarios en donde más se describen las alteraciones de la fibrinolisis, ¿cierto? Y de la hipofibrinogenia. Entonces, creo que esos son de esos dos puntos. Una concentración de fibrinógeno persistentemente hacia la baja, ¿cierto? Que no mejora a pesar de la reposición con concentrados de fibrinógeno o con crioprecipitados, o la persistencia de acidosis metabólica con signos de sangrado microvascular. Serían como esas dos indicaciones importantes. Muchas gracias, doctor. Voy a leer una pregunta que hay en el chat. Preguntan, ¿el uso del ácido tranexámico en fisiopatología de trombosis convencional es o no diferente a la ocasionada por el COVID y su acción sería diferente? Realmente no sabría qué responder en ese caso. No sé si el doctor Ariza nos puede ayudar en ese aspecto. Sí. Miren el paciente con trombosis por COVID y neurocirugía. No sé, doctor, sí, ¿qué nos puede adicionar? Invito al doctor Erazo, quien hizo la pregunta, si nos puede aclarar en qué escenario específicamente. Yo creo entenderle tal vez al doctor Erazo que pues él claramente nos dice, en COVID el patrón más frecuente, el fenotipo más frecuente es de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Y en esos pacientes de COVID la supresión de fibrinolisis es muy frecuente. Es un escenario muy diferente digamos, al de digamos, neurocirugía con sangrado, ¿cierto? En donde ya empieza a jugar un punto bien importante el tema del otro patrón, el patrón contrario, que es hiperfibrinolisis. Entonces, quizá no, digamos, de pronto no hay que superponer que siempre digamos, la hipercoagulabilidad que se da en ese patrón de hiperinflamación esté relacionada con este escenario, el escenario digamos, de sangrado mayor, que es en este caso pues el del neurotrauma. Es un escenario muy similar a ese paciente en el que arranca con una falla hipoxoisquémica, ¿cierto? Una isquemia por hipoxia, por hipovolemia, y comienza a deteriorarse digamos, el sistema a partir de una anticoagulación sistémica, la liberación de una cantidad de promotores de hiperfibrinolisis. La misma isquemia promueve hiperfibrinolisis, y en ese caso pues es donde precisamente este medicamento comienza a cambiar la mortalidad, que son los trabajos que muestran cómo su uso temprano en ese escenario en donde hay isquemia relacionada con la hipovolemia
asociada al sangrado mayor, pues cómo el tranexámico es capaz de limitar esa, digamos, esa conversión o esa destrucción, mejor, de la malla de fibrina. Ahora, el proceso hiperinflamatorio de la isquemia tiene unos activadores un poco diferentes a lo que ocurre en la hiperinflamación por ejemplo, de la sepsis o del mismo COVID, ¿no? Son tal vez vías que probablemente no conocemos muy bien, pero que sí tienen conectores un poco diferentes y que no vendrían a ser pues similares en su tratamiento. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en las fases tardías del sangrado neuroquirúrgico o del sangrado general, porque esos pacientes también entran en hipercoagulabilidad, ¿no? Ese rebote de hipercoagulabilidad especialmente está dado por la isquemia, y en esos pacientes sería una contraindicación en la utilización de ácido tranexámico en presencia digamos, de alteraciones de la hemostasia, muy probablemente porque eso promovería muchísimo la aparición de microtrombosis microvascular, pues microtrombosis vascular que al final se traduce en disfunción multiorgánica. Entonces, creo que el tiempo de aplicación del ácido tranexámico, su ventana de oportunidad está en las 3 primeras horas. Eso es claro, eso lo repiten la gran mayoría de estudios que lo utilizan, y al hacer como esa segregación, esa división por ventanas de tiempo, definitivamente el ácido tranexámico es muy útil para frenar los procesos iniciales generados por la hemorragia mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no, en el chat no veo más preguntas por el momento. No sé si el doctor Ramírez o el doctor Ariza quieran dar algún tipo de mensaje final con respecto al uso del ácido tranexámico, como para cerrar la charla. Digamos, bueno, es que el uso del ácido tranexámico se ha visto, no sé, me da la impresión de que se está usando de una forma un poco exagerada y salida de algunos límites por algunos cirujanos. Y en algunos casos he tenido la presencia de unos sangrados no tan masivos, pero donde el cirujano solicita el uso del ácido tranexámico. Me queda un poco la duda, es si seguir utilizando las mismas dosis de 1 gramo a la entrada y no utilizar la infusión en cirugías, saliéndome del contexto de la neurocirugía, en cirugías donde el sangrado se prevé que vaya a ser mayor. Doctor, realmente, si la recomendación sería, si usted considera que va a haber un sangrado mayor, sería la misma dosis. Sería dosis de 15, 20 miligramos por kilo y dejarle la infusión. Si usted no prevé que el sangrado sea tan abundante, de hecho, la sola dosis inicial de carga pudiera ser suficiente. De hecho, yo creo que a eso tiende la mayoría de la evidencia actual, a dejar cada vez más la infusión, y sobre todo porque lo valoran con viscoelásticas para hacer si dan esa dosis adicional. Pero creería que con una dosis inicial de carga a la misma dosis, 15-20 miligramos por kilo, sería suficiente. Y obviamente en el paciente que si usted prevé que el sangrado es abundante, que no tiene o no cuenta con pruebas viscoelásticas, pero le quiere ofrecer al paciente esa posibilidad, pues la infusión sería pues como una alternativa. Sería eso. Pero si no, una dosis de carga, yo creo que eso es a lo que está virando, yo creo que la mayoría de la evidencia, utilizar la carga y... Totalmente de acuerdo con Sergio. O sea, creo que la utilización de estas medidas para mejorar la respuesta hemostática no pueden ser tomadas para el tratamiento de todos los sangrados, porque hay sangrados mecánicos
que necesitan un manejo mecánico, ¿sí? Entonces, mi recomendación es no se dejen presionar a la utilización de dobles dosis de ácido tranexámico solamente por, digamos, por una solicitud o por una presunción subjetiva. Creo que si ustedes lo utilizaron al inicio del procedimiento, es suficiente y no va a hacer usted otra cosa que incrementar los riesgos tromboembólicos de todas maneras cuando comienza a exagerar en la utilización de estos medicamentos. Estoy de acuerdo con el doctor Burbano en que se está haciendo de alguna manera un uso indiscriminado. Hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando uno se enfrenta a pacientes que tienen alto riesgo de eventos tromboembólicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, especialmente, pacientes con antecedentes ya cerebrovasculares, los pacientes con enfermedad coronaria importante. Y esos pacientes tendrían, no es que no se pueda utilizar, pero sí cotejen muy bien sus beneficios, los beneficios que pueden alcanzar frente a los riesgos. Frente a eso, creo que esos pacientes deberían, ojalá, operarse en un centro que tuviera pues, las alternativas diagnósticas para hacer ese diagnóstico fino de la necesidad de pronto de una dosis adicional de ácido tranexámico. O mejor aún, o de pronto no tener que utilizarlo, porque pues los medicamentos todos son buenos. Realmente el malo es uno que los comienza a utilizar en las indicaciones y en las dosis que no son. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que había una pregunta relacionada a eso en el chat que hablaba sobre el riesgo protrombótico que tienen algunos gliomas de alto grado, pero creo pues que ya el doctor Ariza dio la respuesta a eso. Bueno, no veo más preguntas en el chat. De nuevo, muchísimas gracias a nuestros participantes y a nuestros expositores por la charla, una charla bastante interesante. Doctor Ramírez y doctor Ariza, muchísimas gracias y a todos por participar. Recuerden que las charlas las pueden ver en la página de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología, www.sarvat.com.co. Muy buenas noches a todos y un abrazo para todos. Los esperamos en el próximo evento académico. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Que esté muy bien. Gracias, Sergio. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao.